Imagínate bajo tierra. La lámpara de casco proyecta un cono de luz que apenas corta la negrura. El aire está pesado, con olor a metal y a tierra húmeda. Tus botas resbalan en barro viejo, y de repente, un golpeteo seco y rítmico llega desde la pared enfrente, como si alguien llamara con un martillito a través de la roca. Ese sonido puede hacer que el corazón se acelere, o que la mano busque instintivamente la lima o el pico. En Cornwall, a ese sonido lo llaman los golpeadores. Pequeños seres, invisibles para quienes no quieren verlos, escuchados por generaciones de mineros que juraron que la mina hablaba con toques de madera contra piedra. Los golpeadores no son una sola cosa fácil de explicar. Para unos, son guías que señalan vetas de estaño. Para otros, advertencias inminentes de un derrumbe. Algunos relatos los pintan como traviesos, esconden herramientas, cambian el rumbo de un pico, se enfadan si no respetas ciertas reglas. Las historias varían, pero el patrón se repite, un sonido en la oscuridad que responde al trabajo humano, como si la mina tuviera su propio dialecto, y quienes trabajan allí supieran entenderlo. ¿Qué valor damos a ese idioma guijarro por guijarro, golpe por golpe? Si te fascinan estos misterios, deja un like y escribe en los comentarios qué crees que son los golpeadores. En los relatos tradicionales de Cornwall y Devon, el golpeo no es un ruido aleatorio, tiene ritmo y propósito. Mineros ancianos describen toques cortos y sucesivos, a veces 3, como un aviso. Otras veces un martilleo más vivo que indica, aquí hay algo. Hay quien asegura que los golpes a la izquierda o a la derecha marcan el lugar de una veta, y hay quien cuenta que el mismo golpe puede retroceder si el minero se comporta con soberbia. La ambivalencia es constante. La misma mano que te conduce a la riqueza puede, según la tradición, empujarte hacia la muerte si rompes la etiqueta no escrita del subsuelo. ¿Cómo lucen estos seres? Las descripciones son extrañas y a menudo contradictorias, pero se repiten ciertos rasgos: figura pequeña, aspecto humanoide, manos movidas por destreza, ropa que a veces recuerda a la de los propios mineros, gorros o cascos diminutos, rostros apenas definidos. Algunos testigos hablan de luces pequeñas que parpadean junto al lugar del golpeo. Otros aseguran que, cuando se atreven a mirar, lo que ven tiene proporciones infantiles y una mirada impenetrable. Es fácil imaginar que esos rasgos son proyecciones de hombres cansados que apenas recuerdan la luz del día. Es igualmente posible, para quienes ponen más peso en la tradición oral, que la mina convoque formas propias, creadas por siglos de trabajo humano comprimido en galerías. Las reglas que crearon los mineros alrededor de estos sonidos dicen tanto de la supervivencia como de la religiosidad práctica de la mina. En Cornwall, era común dejar un poco de la comida al final del día, la última porción del pasty, unas migas de pan, un sorbo de té en el fondo de la taza. No se trataba de superstición ligera, sino de una forma de reciprocidad. La mina daba materiales, y a cambio, los trabajadores devolvían respeto. Había prohibiciones estrictas también. No silbar bajo tierra. Silbar era, según decían, provocar a los golpeadores, incitar su mal humor y atraer su respuesta en forma de travesura o peligro. No es casualidad que reglas así nazcan en espacios donde un error puede costar la vida. Una práctica comunitaria que regula el comportamiento puede reducir riesgos. Pero la manera en que estas normas se encarnaron, en ofrendas concretas y tabúes, dio lugar a un ritual que, con el tiempo, se volvió identidad. Las historias de consecuencias por incumplimiento se cuentan con voz baja. Herramientas que desaparecen, golpes que aumentan hasta volverse aprensión, pinchazos en las paredes donde poco después la roca cedía. Cuentan también relatos de ayuda inverosímil, un golpe preciso que adelantó la ubicación de una veta de estaño, trabajo reducido, ganancias que cambiaron la suerte de una familia. Esa ambivalencia ritual, dar y no molestar, es uno de los ejes que explica por qué la creencia persistió, aunque las condiciones técnicas mejoraran. En el siglo XIX,
cuando la minería Cornish atravesó una crisis económica y muchos hombres salieron al mundo en busca de trabajo, los golpeadores no se quedaron en la isla. Los Cousin Jacks, como se conocía a los emigrantes de Cornwall, llevaron su experiencia y sus historias a los sitios mineros de Estados Unidos, Australia y Sudáfrica. Allí, entre galerías de cobre en Nevada o de plata en Idaho, la leyenda mutó. Los golpeadores anglosajones se convirtieron en los Tommyknockers estadounidenses. En su nueva tierra, la tradición se adaptó a los gustos locales. Las ofrendas dejaron de ser pastíes y té para convertirse en dulces o restos de pan que se encontraban en la cantina. El nombre cambió, pero la esencia, una entidad que golpea en la oscuridad y exige respeto, se mantuvo. Una anécdota que circula como muestra de la elasticidad cultural ocurrió a mediados del siglo XX. En 1956, según algunos registros locales, hubo una especie de ceremonia pública en una pequeña mina para convencer a los Tommyknockers de que se marcharan o se manifestaran. La intención no era científica ni profana, sino la respuesta humana a una leyenda que, entre risa y miedo, seguía marcando la vida de las comunidades mineras. Historias como esa demuestran que el mito no es una reliquia del pasado. Se reinventa y se administra según las necesidades de cada época. Si ampliamos el lente, el fenómeno deja de ser exclusivo de Cornwall. En Gales y el norte de Inglaterra, encontramos figuras con rasgos similares. El Blue Cap, el Cobley, el Cutisorns. En Alemania aparecen los Kobolds, criaturas vinculadas también con las vetas y con el nombre del metal cobalt, que algunas fuentes etimológicas asocian al kobold, espíritus de las minas que hacían la vida imposible a los mineros, o, a veces, los ayudaban a cambio de respeto. En Ucrania existe la leyenda del Shubin. En Perú hablan del Muki, y en Bolivia del famoso El Tío. En Potosí y en otras regiones mineras, el tío se representa en esculturas dentro de las galerías y recibe ofrendas, desde coca hasta alcohol, como contraparte al catolicismo de la superficie. Estas figuras no siempre son iguales. Cada una está tejida con la historia cultural del lugar, con el sincretismo religioso y con las imposiciones del trabajo forzado. Pero lo inquietante para el investigador es la convergencia. Por toda Europa y América indígena, los mineros comparten la idea de una presencia subterránea que golpea, guía y exige respeto. Frente a esa distribución geográfica, surgen preguntas que nadie puede responder con facilidad. ¿Es la semejanza de las historias producto del intercambio cultural, personas que migran con su folclore, o hay una recurrencia humana que brota cuando se trabaja bajo tierra? La antropología sugiere ambas posibilidades. Donde hay contacto cultural, hay transmisión de mitos. Donde hay aislamiento, hay imposiciones similares de la experiencia humana. Oscuridad, riesgo, incertidumbre. El resultado en ambos casos es que hay seres que piden una forma de relación. Llegado este punto, es natural buscar explicaciones fuera del folclore, la psicología, la acústica, la fisiología. Una hipótesis plausible habla de pareidolia acústica, la propensión humana a encontrar patrones en el ruido. En galerías cerradas con ecos y resonancias, un golpeteo, sea por fracturas menores en la roca o por equipos que trabajan en otro túnel, puede adquirir un patrón que el cerebro, sediento de sentido, interpreta como señal. Sumemos a eso la fatiga y la privación sensorial. Días de trabajo en penumbra pueden producir alucinaciones hipnagógicas o estados de semi-atención donde la mente rellena los vacíos con formas y sonidos coherentes con las expectativas culturales. Bajo este prisma, los golpeadores serían parcialmente proyecciones de una psique colectiva que necesita explicar lo inexplicable. La acústica, por su parte, ofrece hipótesis materiales, la expansión térmica de rocas, la liberación de tensiones entre capas geológicas, pequeños derrumbes que generan choques rítmicos.
Todo eso puede producir sonidos que viajan por los laberintos subterráneos en formas sorprendentes. La vibración de las herramientas y las máquinas, la diferencia de presión del aire y el comportamiento del agua en grietas, también generan ruidos. Un ingeniero acústico diría que una mina es una caja de resonancia compleja. Presentada así, la mina habla sin necesidad de agentes inteligentes. La física basta para explicar varios testimonios. Pero estas explicaciones, aunque convincentes en muchos casos, no agotan la materia. Lo que inquieta a los investigadores es la uniformidad de ciertos detalles, la insistencia en toques organizados con significado, la prohibición del silbido como tabú casi universal en comunidades mineras separadas por océanos, y la continuidad de relatos aún después de la llegada de la luz eléctrica y ventilación moderna. Si solo se tratara de fatiga o acústica, esperaríamos que la modernidad apagara esas historias. Sin embargo, los testimonios persisten. Un compilador contemporáneo de relatos mineros, Brian Long, ha reunido historias enviadas por mineros y sus familias a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Sus colecciones muestran relatos donde los golpeadores aparecen incluso en minas con condiciones modernas. Hombres con cascos y lámparas LED que escucharon golpes inesperados, trabajadores que sintieron la presencia y describieron la misma mezcla de ayuda y travesura. Brian Long no pretende ofrecer una explicación definitiva. Su labor es documentar la continuidad de la experiencia. En ese registro, lo notable no es solo que la gente siga oyendo golpes, sino que las narrativas mantienen detalles antropológicos, ofrendas adaptadas, respeto por reglas antiguas, que parecen desafiar una lectura puramente materialista. Otro tipo de evidencia viene de relatos donde la mina parece responder a la conducta humana en términos de moralidad práctica. Los trabajadores que respetan las normas del subsuelo, que dejan una porción de comida, que guardan silencio en ciertos lugares, aprecian menos incidentes inexplicables que los que rompen esos códigos. Puede ser un sesgo de confirmación. Quienes creen en la regla ven su verificación con más facilidad. También puede ser un hecho social simple. La adhesión a normas comunitarias tiende a reducir la imprudencia y, con ello, los accidentes. Ambas interpretaciones son válidas y, por eso, el investigador responsable debe mantener la ambivalencia. Mientras exploramos hipótesis humanas y físicas, no podemos olvidarnos del factor histórico y social. En Bolivia, por ejemplo, la figura de El Tío se inserta en un complejo sistema de creencias que mezcla cosmovisiones andinas con ritos de trabajo forzoso y devoción católica impuesta desde la colonia. Los mineros de Potosí tallaron imágenes y les dejaron ofrendas no por simple superstición, sino como negociación cultural. En un entorno donde la explotación era brutal, establecer un contrato simbólico con la fuerza que gobernaba la montaña era una manera de conseguir algo de agencia. Llamarlo diablo sería simplificarlo y faltar al contexto. El tío es una figura sincrética, una representación de poder y dependencia en un sistema social concreto. Lo mismo vale para el muqui peruano, figura de los Andes que puede engañar al trabajador o protegerlo, que exige tabúes y recibe ofrendas. En Europa, los kobolds y kobalts encarnan una relación semejante entre humanos y minas. Su presencia en el lenguaje incluso influyó en términos técnicos, como su posible vínculo etimológico con el nombre del metal cobalt. Estas convergencias muestran que la relación con el subsuelo es, además de material, simbólica. El trabajo de extraer minerales obliga a los seres humanos a inventar interlocutores para lo inacible. Hay asimismo relatos de pérdida que exigen prudencia. Accidentes donde la historia popular sugiere una ofensa cometida, una broma a un golpeador que terminó en tragedia. La recomendación ética es tratarlos con respeto. No hay espacio aquí para sensacionalismo. Cuando la mina cobra vidas, se habla de hechos y no de espectáculo. Las leyendas, en ese sentido, cumplen una doble función:
explican el mundo y cristalizan normas que pueden salvar vidas. La historia oral se vuelve así un manual moral envuelto en metáforas de roca. Si uno se mantiene en la orilla escéptica más estricta, podría resumir: los golpeadores son una combinación de acústica, psicología y cultura. Si se abre a una lectura que acepte la posibilidad de lo otro, los golpeadores son entidades con agencia, espíritus protectores o traviesos que piden a los mineros una relación de respeto. Ambas posturas son hipótesis. Incluso entre quienes registraron los relatos en el siglo XIX y XX, hay variedad. Robert Hunt, por ejemplo, recopiló testimonios en Cornwall en la época victoriana y los presentó con mezcla de curiosidad y análisis, dando al fenómeno un lugar en la cartografía del folclore inglés sin pretender una sola verdad. Su trabajo permitió que las historias no se perdieran y que futuras generaciones, investigadores y curiosos, las retomaran con nuevos marcos interpretativos. Y luego están los casos modernos que complican cualquier conclusión simplista. Testimonios en galerías con iluminación homogénea, registros de sonido que algunos ingenieros han intentado analizar y encuentros donde el golpeo ocurrió en circunstancias que descartaban la fatiga extrema. Ninguno de esos casos constituye una prueba incontrovertible, pero juntos alimentan la pregunta que más importa: ¿por qué, pese a la modernización, persiste la misma configuración narrativa en lugares tan diversos? Tal vez la pregunta correcta no sea ¿son reales?, en términos absolutos, sino ¿qué revela su persistencia sobre nosotros? Los golpeadores hablan de la necesidad humana de diálogo con el espacio que arriesga vidas. Hablan de cómo las comunidades crean rituales de supervivencia y significado. Nos recuerdan que, durante siglos, el hombre ha cavado y dependido de lo que el subsuelo concede, y que esa dependencia trae consigo interlocutores simbólicos. En un mundo donde la técnica promete suprimir lo imprevisible, las leyendas subterráneas persisten como memoria, advertencia, consuelo y advertencia de nuevo. Al final quedan las pequeñas señales: una taza de té vacía en un banco de comedor, una porción de pasty dejada en la parte trasera de la mesa, una anciana que prohíbe silbar en la cocina cuando la nieta le pregunta por qué. Son gestos que parecen absurdos hasta que uno recuerda que, en otros tiempos y aún hoy en algunas minas, esas prácticas pudieron marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No es solo superstición, es cultura práctica que encarna saberes comunitarios, miedos y estrategias colectivas. Y si volvemos por un momento al lugar donde empezamos, bajo la lámpara escuchando un golpeteo, la sensación es íntima. Ese sonido en la roca es un enigma antiguo que se aferra al oído humano, con la misma insistencia con la que las manos golpean la veta. Protege la mina a quien la escucha. ¿Es la mente quien inventa compañía? ¿O es posible que exista algo más, un borde de realidad que aún no sabemos nombrar? No tengo una respuesta definitiva. Lo que sí hay son relatos, prácticas, estudios y testigos que merecen respeto. Los golpeadores son parte de la vida de comunidades que, por generaciones, han vivido la tensión de buscar riqueza y enfrentar la oscuridad. Son mito, memoria y quizás mensaje. La tierra tiene sus modos de reclamar atención. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete para más relatos como este y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que los golpeadores son espíritus protectores, proyecciones de la mente humana o algo que aún no entendemos? ¿Conoces alguna historia parecida en tu región? Comparte tu teoría y ayúdanos a seguir descifrando los misterios que habitan en lo profundo.